Ahora inicia Por Dentro. En Sol 106.5. Por dentro. Tus emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro, por dentro, por dentro. Lo que llevas por dentro. Qué bueno que están en Por Dentro para María Estela de León, Rafael Corporán y Carmen Luz Beato, que está haciendo asomo por estas cabinas en unos momentos. Es un honor que nos dispensen como cada sábado con su presencia y también con su atención. Un sábado que promete mucho, un sábado radiante, un sábado maravilloso, diría yo, visto desde adentro y hacia afuera. Sí, Rafa. sí. Bueno, sí, contento ya que ya celebramos el aniversario de la patria. Así es. Tuvimos la acostumbrada rendición de cuentas presidencial, un desfile militar también con los nuevos equipos y todo muy ilustrado. Y creo que hizo varias ronchitas la rendición de cuentas de ayer. Sí, llena de mucha esperanza. El pueblo aguardó mucho por este momento para escuchar la posición del mandatario, la rendición de cuentas de los distintos ministerios, que es lo que establece la Constitución cuando el presidente se reúne ante la Asamblea Conjunta para rendir cuenta al pueblo, al soberano, de la gestión de cada uno de los ministerios durante el 2025. Un presidente que se notó, digo yo, Rafa, diestro ya en el manejo del discurso, un discurso bastante largo. Dicen que es el discurso más largo que se ha pronunciado en una rendición de cuentas, casi 3 horas de intervención. Bueno, eso hay que investigarlo porque yo recuerdo que Balaguer a veces tenía sus... Bueno, y se mostró también enérgico con posiciones muy viscerales, muy molesto por algunos casos que no solamente a él le ha molestado, a la República Dominicana y a la ciudadanía también le han indignado. El caso de Senasa fue un caso que al momento de referirse a él se le notó ese enojo, ese descontento de quienes están dirigiendo la cosa pública junto a él en este cuatrenio. Y yo digo que es poco para la impotencia y para el momento difícil que vivió el país cuando se enteró de que se le había dado un golpe bajo, sobre todo a quienes están más vulnerables y a quienes utilizaban este seguro como Senasa. Entonces, digo yo que sí, que tenía razones de sobra para mostrarse molesto y una posición enérgica de que no quedarán quienes tengan responsabilidad con un peso. Hay que darle un espaldarazo en el sentido de que no se esperó otra administración para lanzar esto a la justicia, como a veces ha pasado siempre. Bueno, ahí habló de la corrupción, de lo coherente que ha sido con el hecho de los actos de corrupción en la República Dominicana. Bueno, y como cada rendición de cuentas también tiene una lectura distinta desde la oposición, también la oposición se ha mostrado, refutando cada uno de los logros mencionados por el presidente, pero esas son cosas de política. Aquí estamos para hablar de algo sumamente importante, una invitada de lujo, una invitada de honor que nos va a hacer caminar por los mundos y por los países de aquello que aspiran los seres humanos, y es andar en una vida muy coherente y bien alineada. Así mismo, en momentos en que estamos, que el mundo amanece otra vez en guerra. Bueno, así es. Que ojalá que se quede ahí el intento y no siga multiplicándose, porque ya tenemos, siente que son miles de muertos. Así es. Y tenemos el mundo en candela. Y se integra al set nuestra directora general, Carmen Luz Beato. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esta tarde del sábado. Ya ustedes comentaban
la rendición de cuentas en el día de ayer del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, un discurso de casi 3 horas en la que pues desglosó ampliamente lo que ha sido la gestión de gobierno en los últimos 12 meses. Como siempre, es mucho que decir, mucho que comentar, pero en sentido general creo que fue una buena locución y de alguna manera pues creo que lo que hay es que llenarse de fe, de esperanza, de confianza y esperar que las cosas sigan marchando bien. No tenemos un gobierno perfecto, no tenemos una democracia perfecta, no tenemos un país perfecto, no somos perfectos, pero dentro de lo que tenemos una buena estabilidad política, económica, social y aún en materia de seguridad. Y el presidente dijo algo que quizá pasó por mucho desapercibido y tú y yo pues que le damos mucho seguimiento a esas cosas. Él habló algo que a mí me llamó sumamente la atención, porque ciertamente que en los últimos meses no hemos visto en los periódicos que una persona haya sido víctima del ácido del diablo. Algo que estaba dañando mucha vida. Dejó lesionada a muchas personas en el país. Y él resaltaba esa parte dentro de las medidas que se han tomado en materia de seguridad. Y a mí me pareció sumamente importante, porque cuántas personas no han quedado desfiguradas para siempre por el famoso ácido del diablo. Así como muchas cositas que pasaron desapercibidas, pequeños detalles que a mí me llamaron mucho la atención. Bueno, ayer nació un héroe también. Sí. Un líder, sí. Heinzel fue el ganador de esa gran presentación del presidente. Visibilizar a un joven, sobre todo cuando en este país, lo hemos hablado tú y yo, el tema de las juventudes y de las mujeres, son los segmentos de la población que más lucha le da para poder visibilizarse en la sociedad. Y dirigirse a un joven de pueblo, de una familia humilde, en la forma y en el respeto que lo hizo con él, yo entiendo que lo hizo a todos los muchachos jóvenes que están en nuestras escuelas públicas y privadas, con esos grandes liderazgos. Yo entiendo que fue un elemento para mí sumamente importante, porque pienso en mi hija, pienso en las hijas de mis amigas que tienen tanto talento y están esperando en la República Dominicana por lo menos ser visible. Así es. Y otra cosa que a mí pues del discurso, porque sé que todo el que tiene, y en mi caso por ejemplo, que tengo casi 30 años con un apartamento y no tengo título aún de propiedad, cuando el presidente hablaba de que tener un título de propiedad llenaba a las personas de seguridad, yo decía ciertamente que sí, porque no es lo mismo, como decía el presidente, tener una casa que tener una casa con título de propiedad. Tú puedes ejecutar y coger préstamos con eso, sí, claro. Entonces, muchas cositas y detalles pues que uno se pierde en la macroeconomía, en las realizaciones, las grandes obras, pero esos detalles que para mí realmente resultó importante, y él recalcó mucho también en lo que será la nueva inclusión en SENASA, como una manera de atención especial el caso de los niños con autistas. Y a mí eso también me toca de cerca y me llamó mucho la atención. Pero no siempre es tan fácil en los medios uno destacar ampliamente un discurso de 3 horas con tantas cosas que decir. Pero yo comencé a observar esos pequeños detalles que sabía que iban a pasar desapercibidos. Como siempre, el presidente resaltó bastante las realizaciones de ministerio, coincidencialmente, y áreas dirigidas por mujeres. Y eso a mí me gustó mucho. De que en definitiva, cuando a las mujeres nos dan la oportunidad de ejecutar, de dirigir y de hacer cosas, tratamos entonces de marcar de que los estamos Yo lo que espero que con compromiso y con responsabilidad. Que en la rendición de cuentas del 2026 podamos tener más mujeres en los ministerios, para que él entienda que cuando las mujeres están dirigiendo la cosa pública, los resultados son diferentes. Entonces, como los resultados son diferentes, nosotros vamos a una pausa y a la vuelta seguiremos conversando, y esta tarde con una invitada muy especial. No sé si ustedes llegaron a recibir todas las cosas que ella es capaz de hacer. Politóloga, comunicadora. Una mujer versátil.
Bueno, como somos las mujeres. Y amiga de María Estela. Y es amiga de María Estela. Entonces, no, pero si me da 30 segundos, Romer, por favor, antes de la pausa, quiero tomarme la libertad de recordarle a este país que el próximo jueves, 5 de marzo, se cumple el 14 aniversario de la partida de este plano de la forma de Rafael Corporán de los Santos. Y decía Vianelo Perdomo, que conversábamos hace un rato, que para él Corporán era excepcional e insustituible, que nadie sería capaz de repetir su historia. Y yo creo, con eso también a la vuelta vamos a hablar de eso. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Bueno, y esta tarde en Por Dentro Radio recibimos a una mujer que ha decidido convertir la fe, la introspección y el propósito en un movimiento global. En tiempos donde el ruido exterior nos distrae constantemente, ella nos invita a hacer silencio y a alinearnos. Nos acompaña Glenis Feli, autora del libro Alineada, una obra que busca romper récord de lectura simultánea en su primera 24 horas de lanzamiento mundial. Bienvenida, Glenis, y espero que haya logrado ya el propósito. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por este recibimiento. Gracias a Dios primero, gracias a todo el equipo que ha sido partícipe y ha sido parte importante de este proyecto. Este gran logro tiene el nombre de muchas personas, incluyéndolo a ustedes que nos abrieron sus puertas. Alineada es un proyecto que nace primero del dolor, de romperme, pero no habla en sí de Glenis Félix. Alineada habla del propósito de Dios, de todo lo que Dios hace cuando tiene un propósito con una persona y lo quiere llevar a un lugar. Es que le cierra puertas, le abre otras, lo tira al piso cuando no es por ahí. Al final es que cuando el Señor tiene un propósito, te van a pasar muchas cosas hasta que entendamos que no es como nosotros queremos, sino que tenemos que hacer ese silencio en el que hablamos del libro, obtener esa calma, callar nuestra mente, silenciarla para poder escuchar, porque Dios habla. Dios habla a través de sus ángeles, nos dirige y nos dice todo. Lo que pasa es que estamos muy envueltos en el ritmo de la vida y al final la vida fluye. Nosotros fluimos con ella, pero a veces tenemos que bajar un poco la cabeza, hacer silencio, encerrarnos en nuestra habitación cuando no entendemos por qué todas las puertas se nos cierran de una vez. Yo pienso en alinearse cuando lo traigo a la experiencia personal. No sé si te pasa, Glenis, lo mismo. A veces andamos muy distraídas por la vida, pensando que la vida no se agota, que no hay un propósito, que el propósito de Dios y el propósito tuyo tienen que coincidir y no necesariamente es así. El propósito de Dios es divino y perfecto y está por encima de nuestros deseos. Cuando hablamos de alinearse, te pregunto, ¿tiene que ver con aquellas personas que en algún momento está fuera del lugar o del propósito de Dios o no entiende el propósito de Dios en su vida? Así es. Cuando no estamos alineados, vamos a decirlo así, por no decir la otra palabra. Cuando no estamos alineados, estamos queriendo que se abran puertas que no están para nosotros. Estamos queriendo empujar la vida y no es así. No es así. Las puertas se van a abrir cuando nos toque. Queremos muchas cosas, queremos lograr. A mí el Señor me ha permitido lograr todo cuanto yo he querido y por eso le doy gracias. Sin embargo, yo desde niña quería ser escritora, pero escritora de novela, de ficción, de cosas así. Sin embargo, yo termino
El Señor termina llevándome por un laberinto, me sienta, me tengo que quedar encerrada porque duré semanas sin salir de casa, hasta que entonces yo tuve ese encuentro con Dios. Empiezo a tener sueños, revelaciones, empiezo a sentir cómo el ángel me abraza en realidad, teniendo muchísimas situaciones. Sin embargo, nunca me sentí sola. Nunca me sentí desprotegida, nunca me faltó nada. Nunca me sentí con una tristeza que en la calle alguien me dijera, ¿qué te pasa, Glenis? No, eso no pasó. Sin embargo, yo sabía que había un propósito y que yo tenía que escuchar. Manualmente, yo voy escribiendo todo lo que me va sucediendo. Los sueños perturbadores, sueños hermosos como la hermosa portada que tiene ese libro. Eso fue un sueño tal cual. Los encuentros con los ángeles. Y luego en marzo del año pasado, del 2025, yo decido que voy a comenzar a transcribir todo lo que tengo escrito en la agenda. En eso sucede la desgracia del 8 de abril y eso me marcó mucho. Fue una situación muy difícil y yo decidí darle un giro al primer capítulo del libro y escribo La Esperanza Rota. Y todo lo que está escrito en el libro, o sea, hay contenido para escribir 4 alineadas. Sin embargo, lo que está en el libro está concentrado directamente de percibir lo que el Señor quería que estuviera en ese libro. Eso es alineada. Bueno. ¿Quién pregunta de los hombres para yo arrancar? ¿Qué expresión da la portada? Porque, o sea, me quedo mirándola y escuchándote. ¿De dónde nace realmente la portada? O sea, me intriga a fondo la historia de... ¿Qué sientes? Excúsame que te voy a preguntar. ¿Qué sientes cuando... Una puerta abierta. Una puerta abierta, exacto. Paz, ves paz, serenidad. La portada quiere decir abundancia, paz, calma, silencio. Ese sueño yo lo tuve tal cual, caminando en medio del río, frente al sol, donde veía el bosque. Cuando yo busqué información a través de una persona de una iglesia, un alto líder de una iglesia, me dijo, eso significa que tú vas a tener abundancia de bienes terrenales y espirituales. Y lo que me marcó fue que me dijo, conseguido en un ambiente puro y limpio, que es lo más difícil en estos tiempos, usted lograr no meterse en problemas para usted adquirir bienes materiales. Que todos lo queremos, porque todos queremos vivir bien, obviamente, pero hay que saber cómo. Bueno, una preguntita. En la parte delineada, ¿cómo tú evocas la parte de los bienes con la felicidad? Porque hay gente que se mide si es feliz, si puede tener las cosas que están a la moda, si puede ir a los hoteles, si puede ir. En esa parte, como tú dices que Dios te ha complacido y te lo ha dado todo, ¿cómo es tu relación con las cosas que te rodean materialmente? Mira, excelente lo que me acabas de preguntar, porque yo creo que en la vida hay pocas personas que sean tan felices como yo. Y yo riqueza nunca he tenido, riqueza material nunca he tenido. Yo puedo ser feliz el día que no tenga comida y feliz el día que esté en el mejor restaurante. Porque la felicidad es una condición que tú la adquieres, pero debo decir que la paz es lo que nadie te quita, aún en medio del caos. Porque
todos en algún momento estamos felices, en una fiesta, pero ese es mi ser feliz. Pero obviamente todos llegamos a la tristeza, porque si se te muere un familiar, si te pasa algo, claro que vas a estar triste. Ahora la paz no te la quita nadie. Después que se consigue la paz, y la paz se consigue en el silencio, donde hablamos de alineada, la paz es lo único que va a perseverar en el ser humano, ese encuentro con Dios. ¿En qué momento, en qué parte de la historia de este libro tú dirías que está más presente Glenis Félix? Wow. Justo en medio de cuando escribí manualmente. Cuando estaba escribiendo manualmente, que estaba en medio de toda esa información que la comencé a entender, ahí yo estaba presente. Porque si bien es cierto que hoy la vida fluye de manera tan rápida, todas las informaciones, todas las tragedias que van sucediendo, recuerden la pandemia. La pandemia fue algo que me marcó, fue durísimo para mí el primer día que fui a un supermercado, que yo vi la gente que se miraba como si fueran extraterrestres, como si nadie quería tocar a nadie. Y yo les digo a ustedes que yo salí del supermercado y pensé que estaba en otro mundo. Cuando yo llegué a mi casa, yo me rompí a llorar en el parqueo. Porque no podía entender en qué momento llegamos hasta ahí. Entonces, ¿dónde Glenis Félix estuvo más presente? En ese encierro, cuando yo duraba una semana, a veces 9 días, a veces 3 semanas corrida, encerrada. En ese momento estaba más presente. También la gente tiene que saber que vivimos o muy en el pasado o muy en el futuro. Tú sabes que quiero ver, no sé si tú puedes conectar la forma en la que está la portada. Cuando una mujer decide trascender e ir, veo que detrás, en la forma en que está, no está de frente a la portada, o sea, no vemos el rostro de la mujer, pero sí vemos el camino que deja atrás y el que va a construir hacia adelante. Tengo la sensación de que, o tú tuviste esa sensación al momento de soñar, de pensar, esta posición de esta mujer con los brazos sueltos, haciendo camino con luces por los lados y con un camino por construir. Dejamos eso para la vuelta después de la pausa, porque Romer tiene como 3 minutos haciéndome señas de qué tiempo de ir a una pausa. Y dejo 2 preguntas, la definición de la portada. Y mi pregunta, ¿este libro nace del miedo profundo o de la certeza de la fe? Regresamos en breve. Y seguimos conversando con Glenis Félix. Dejamos 2 preguntas en el aire. Una, definir realmente lo que significa la portada. Yo tengo mi propia visión. María Estela hablaba de la de ella. Desde mi punto de vista es un ser humano que va en busca de la verdad, en busca de lo que quiere y decide encontrar en la vida. Abriendo paso, atravesando camino, pero vamos a ver qué es lo que dice Glenis. Y la segunda pregunta era si el libro nace del miedo profundo o de la certeza de la fe. Certeza de la fe. Vamos a ver. María Estela, es así. Los brazos caídos, no caídos, sueltos. Libertad. Los brazos sueltos significan libertad. El vestido blanco significa pureza. El sol significa abundancia. Luz. El agua, luz sobre todo. El agua Limpieza. significa también pureza, limpieza. Vida, abundancia. Los árboles, vida abundante. Sí. Y cuando hablo de abundancia, señores, ustedes no se imaginan lo bueno que es cuando usted se desapega de todo y de todos. Esos brazos significan que a mí no me interesa tener nada más que lo que llevo encima. Porque al final,
nos apegamos a una casa donde estamos sufriendo, nos apegamos a unos muebles, nos apegamos a un carro. Y a unos hijos también. Y a unos hijos que cuando tienen su vida. Y a un marido. Y a un marido. Que de que tú estás pasada meridiano, se busca una jovencita. Así mismo. Así es. Entonces, este libro explica que usted puede dejarlo todo. Y cuando el Señor tiene un propósito contigo, no es si tú quieres dejarlo, es que Él te lo quita. Porque lo hizo conmigo. Pero esta no es la primera vez. Desde el año 2001 yo vengo enfrentando ese tipo de cosas. Monto un negocio, compro un solar porque quiero una casa, qué sé yo cuánto, y el Señor me lo quitó. Y ahora, este año, cuando yo empiezo a escribir el libro, debo decirles aquí que no tenía como esa disciplina. El que es escritor tiene que levantarse todos los días a escribir. Pues yo estaba de melaganaria. Lo que me daba la gana yo hacía. Y yo tuve un accidente en mayo, a final de mayo, porque yo paraba aquí, en la playa de aquí, siempre muy tranquila. Y yo sufro ese accidente. Cuando el ángel me está diciendo, vete para tu casa. Yo, saliendo de casa de campo, en vez de coger para la izquierda, yo cogí para la derecha y me fui para la minita y me quedé ahí yo sola, tranquila. Y salgo de ahí y a las 3 horas yo sufrí un accidente, señores, donde el carro lo declararon en pérdida total. Y no me hice un rasguño en lo absoluto. Me dejó sin el carro el señor. ¿Y qué tuvo que hacer Glenis? Sentarse. Entonces, de ahí, todo este año entero, todo el 2025, escribiendo hasta las 3 de la mañana, escribiendo todos los días. Busqué una empresa, una editora que se encargó del libro y hasta el día de hoy estamos trabajando en Alineada. La de Carmen Lucy nace de la certeza de... ¿Del miedo profundo del miedo o de la certeza de la fe? Primero, un miedo profundo, porque desapegarte de tu casa, donde tú no sabes para dónde vas, eso a cualquiera le da miedo. A todos nos da miedo. Sin embargo, yo vengo de experimentar esos procesos de que no pasa nada, de que más adelante tú tienes otra casa. Y sí, la pregunta es, sí, nace del miedo primero, pero ahí entra la fe. Porque primero es el miedo, primero te tienes que detener, tienes que tener ese encuentro con Dios para entonces aferrarte a la fe de que el día de mañana será mejor. Glenis, yo creo en los ángeles y creo también que los ángeles asumen forma de personas para el Señor también hablarnos. ¿Cuál fue ese medio que utilizó Dios? Si se hizo persona, si fue en un sueño, si fue a través de un mensaje, un lugar, si nos puede compartir esa experiencia. Sí, fue maravilloso. Fue maravilloso porque primero el Señor me quitó todos mis amigos. Todos. Yo me quedé sola. Y me trajo otros. Hay 3 personas claves, o 4. Lo que pasa es que durante el proceso, la primera persona murió. Durante ese proceso que yo estoy escribiendo, murió. Estaba muy enfermo y creo que tú lo conoces. Luego yo te lo voy a compartir porque yo no menciono los nombres reales en el libro. Y estas 3, un hombre y 3 mujeres. 4 ángeles. Mi primer encuentro real donde yo desde la conciencia comienzo a percibir que uno se encuentra con los ángeles directamente, aparte de que las personas también son ángeles que el Señor te pone para que te ayuden. Yo estoy en un centro médico con el Señor porque se lo llevaron muy mal y su secretaria me llama y yo voy para allá. Cuando yo voy saliendo con él,
hay una doctora que nos hace así, nos dice, buenas noches, cuídense mucho, y desaparece. Yo pensé, yo dije, oh, eso parece que yo me lo imaginé. Pues esa noche yo dormí en la casa del doctor, como le llamo en el libro. De hecho, era doctor en jurídico. Amanecimos cada uno en una mecedora, porque él estaba muy mal. Entonces yo le pregunté, doctor, ¿usted vio esa doctora que nos saludó al final cuando salimos? Y él se rió. Y me miró y me dijo, eso no era una doctora, eso era un ángel. Entonces ahí yo comencé a percibir. Hubo un día que yo voy a cruzar en la Churchill, de La Sirena hacia Blue Mall, y hay un señor de este lado con un uniforme azul como si fuera electricista. Y él de repente se cambió para mi lado izquierdo. Cuando nosotros íbamos cruzando, venía un vehículo que salió de la nada y venía con todo. Y él me dice, ¡corre! Y cuando yo corro, que cruzo la calle, ya no lo vi más. O sea, es una serie de cosas. Es como tú entrar a tu habitación y el ángel te diga, quédate en la habitación. No salgas. No salgas hoy. Haz esto. Si aprendemos a escuchar, nos va mejor en la vida. Porque las veces que más duro me he dado es porque no he escuchado. Pero también entiendo que para uno llegar a ese plano de poder identificar cuando el ángel te habla, de poder identificar ese amor del Señor, entonces también tiene que haber ese aprendizaje donde te está diciendo no vaya y tú te vas y te sucede algo. Ya yo sé, ya más adelante yo sé. Si el Señor no deja que uno se tropiece, entonces no va a aprender. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Glenny, si es realmente, el libro va a estar a la venta en Amazon. Sí. Ok, veo que hay unas ofertas y quiero que nos digas cómo la gente lo puede buscar y todo eso, porque es muy interesante. Y hay unas aspiraciones ahí, quieres romper un récord de... Así que vamos a hablarnos de eso. El lunes, no podemos decirlo aquí ahora, pero el lunes, el lunes, ya tenemos unos datos. Faltaban 2 libros para convertirse en bestseller y creo que ya lo logró. De todo modo, ella lo va a decir el lunes y yo lo digo hoy. Porque le he estado dando seguimiento a la venta del libro. Pero vayan a Amazon a nuestro cliente. Sí, el libro Alineada de Glenis Félix ya pasó la oferta, estaba en $1.99. Ahora el libro está en $9.99 en digital y $13.99 en pasta blanda. Precio. Okay. Así es. Buen precio, muy económico. Y se puede hablar de la idea, lo que ella hizo una oferta también bastante. Mira, y lo que se va a encontrar ahí es un camino de experiencia, porque muchas veces hay quienes escriben, pero tú escribes en nombre de mucha gente que no tiene idea de qué puede encontrar en un libro, porque muchas veces las historias coinciden y aunque tú estés viviendo una experiencia en solitario, no es así. Lo que te ocurre a ti es posible que le haya ocurrido a muchas personas y cuando tenemos la oportunidad de compartir esa experiencia, yo creo que esa experiencia no tiene precio. Así es. Adelante. No. Tú siendo la escritora, se supone que tú te identificas con el libro completo, pero siempre hay, aunque sea un párrafo, que ese es el que más le llega o llena a uno, el pensador que va delineando las letras. ¿Cuál es ese capítulo del libro que más te toca? Reescribir la historia desde La Paz. Recuerda que yo escribí manual y después yo tuve que reescribir. Entonces ya cuando yo escribí, estaba en el proceso. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Y cuando yo reescribí, ya estaba en paz. Ya yo tenía las puertas abiertas, tenía mi alma tranquila, tenía ese aprendizaje que me hacía falta para continuar.
Vamos a una pausa y a la vuelta entonces dejo una pregunta en el aire. ¿Lo que viviste fue tan grande que te obligó a refugiarte en la fe o fuiste simplemente por la necesidad de satisfacer una verdad espiritual? Regresamos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Ya en la parte final de esta entrevista dejamos una pregunta al aire. Lenny. Ay. Me acabo de emocionar y hasta se me olvidó la pregunta. Creo que nos emocionamos todos. De todas maneras. Sí, dígame. Voy a retomar una pregunta a propósito de la canción y de lo duro que le dio a ambas. Suelto la anterior y entonces se me ocurre preguntarte, en este libro, ¿es capaz de encontrar el lector algo que le permita sanar una herida tan profunda que una sola canción derrame lágrimas en su rostro? Así es. En este libro hay citas bíblicas, en este libro hay dos situaciones de muerte, primero la del doctor, pero aunque está escrita después, porque como dije al principio, escribí en el primer capítulo acerca de la tragedia del 8 de abril del 2025 que tuvimos todos y todos saben lo que sucedió. Entonces es sanar, es poder sanar, es poder, invito a la gente a que llegue, haga esa introspección y llegue a la calma, haga silencio para poder escuchar a Dios. Y se va a dar cuenta que aunque la vida fluye y fluye de manera tan rápido, usted puede quedarse atrás, quedarse tranquilo. Usted puede mantener la calma. Y sí, en este libro, en cada capítulo hay una o varias enseñanzas para que las personas aprendan. Aprendan algo de lo que yo viví, de lo que yo escribo ahí, no como yo, no como Glenis Félix, sino porque en algún momento todas las personas nos hemos roto. En algún momento todos hemos llorado, todos nos hemos enfermado y todos en algún momento necesitamos de otras personas para poder continuar. Necesitamos ese apoyo. Pero a veces el apoyo tiene que venir directamente de Dios. El apoyo tienes que solicitarlo directamente a Dios, porque Él es quien da, quien quita y quien nos sostiene. Glenis, te preguntaba fuera del aire, ¿en qué momento decidiste descansar y drenar para lo que de alguna manera hemos escrito algunas historias de nuestras vidas o de otras personas? Llega un momento en que ese silencio se hace tan profundo y esa paz se hace como la de los manantiales, que tú solamente escuchas hasta la mínima gota que pasa en tu lado. Durante la relatoría de todas estas historias, ¿cuándo decidiste soltar el lápiz, soltar los dedos, soltar tu mente, aquietar tu corazón y escuchar entonces a Dios en esa quietud? Te puedo decir que en diciembre del 2024 es cuando yo decido y agarro 2 maletas, pongo un letrero y digo se alquila y me voy. En ese momento yo entonces comencé a recibir más tranquilidad, a recibir más paz. Solté todo. Eso es lo más difícil, tú salirte de tu casa. Y entonces yo dejé todo ahí. El señor nada más me alquiló el apartamento. Yo le dije, quédese con todo ahí, hasta mis sábanas. Se quedó. Y mira, yo quiero ese cuadro que tú quitaste de ahí porque se ve muy bonito. Usted lo quiere, téngalo. En ese momento donde la gente suelta y se desapega, no se imaginan el beneficio que hay. Eso es hermoso. Tú sentir que no tienes nada. O sea, no, ya... Vivir sin miedo, ¿verdad? Claro, vivir sin miedo. Para mí era más fácil en ese momento porque estaba sola. Ya mi niña se había ido para los Estados Unidos
que es donde tú quieres, obviamente, mantenerte en el nido. Tenerle un espacio a una niña, pero ya la niña creció y ya yo estaba sola, o sea, ya sola uno puede tomar decisiones como esa quizás. Desafortunadamente hemos llegado al final y después de escuchar y meditar un poco acerca de lo que Glenis nos ha compartido esta tarde y de lo que podemos encontrar en su libro, me permito cerrar a modo de reflexión diciendo que hoy recordamos lo mejor que llevamos por dentro, no en el ruido, sino en la esencia de lo que Glenis nos deja en su libro. Y gracias por invitarnos a alinearnos con lo eterno, con lo profundo, con lo verdadero. Nos encontramos el próximo sábado en tu espacio por dentro. Sol 106.5, la más interactiva.